Economista y consultor que estos minutos pues está con nosotros, con nuestro auditorio. Gracias por platicar con nosotros, sobre todo porque eres un experto en el tema de economía y todo lo que involucra. Y hoy que estamos tocando el asunto de las remesas, mi primera pregunta para ti es: ¿qué tan fácil puede ser que haya irregularidades en el envío de dinero de estas remesas, sobre todo con lo que planteamos a través del trabajo de investigación de Mega Noticias? Mitzi, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio. A ver, todas las operaciones financieras, por definición, son vulnerables. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente que tiene recursos mal habidos es que esos recursos que no se pueden justificar, irlos metiendo de poquito a poquito en el sistema formal sin que se noten, para que después ya puedan ocuparlos para comprar bienes y servicios. Entonces, todos los instrumentos financieros en potencia son vulnerables. Por eso es tan importante que haya buenas reglas y que haya buena supervisión por parte de las autoridades. Ahora, en este caso en específico, en el caso de las remesas, que además es un tema muy complejo porque no es un tema únicamente financiero, es un tema que no puedes entender si no son por todas las condiciones económicas, sociales, de violencia que hacen posible la inmigración. Pero un poco tomando las notas que han platicado en los reportajes muy buenos, por cierto, que han hecho en Mega Noticias, en 6 años son 1.812 millones de dólares que no sabemos a qué municipios van. Si esto lo contextualizamos, es únicamente el 0.5% de todas las remesas que en esos mismos 6 años se han enviado al país. Entonces, sí, es algo que la supervisión tendría que ser mucho más fuerte, pero que tampoco podemos denominar y pensar que todo lo que viene por remesas, que es algo terriblemente solidario y empático y indescriptible que hacen nuestros paisanos, que todavía que no les dimos oportunidad de sacar, ellos ayudan a sus familias, los vayamos a querer señalar. Es un porcentaje muy, muy acotado. Ahora, en ese sentido, creo que también es muy importante ir identificando cuáles son las autoridades involucradas. Por principio de Hacienda, de cuentas, están las unidades de banca, tanto banca privada como banca de desarrollo en Hacienda, que son los que hacen las reglas. Quien supervisa es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después, quien tiene que detectar operaciones o comportamientos o personas sospechosas tendría que ser la UIF. Y finalmente, es Fiscalía quien interviene. En este caso, quien no está investigando esas cosas que brincan, en concreto, me parece que es la UIF. Me parece que ha quedado mucho de ver justamente el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pareciera más que su uso es político, no sé si coincidas conmigo, Michelle, su uso político más que justamente detectar estas irregularidades que realmente están pasando, y no solamente en las remesas. Tú decías, todo movimiento bancario, toda transacción precisamente a través de esta vía, pues tiene algunas lagunas que han sido utilizadas, pues por supuesto con gente que conoce y que en las manos equivocadas pues puede de verdad ser muy peligroso. Pues mira, me parece claro, creo que ya es ni siquiera un tema de opinar. Con el tema del huachicol fiscal y el tema de la Secretaría de Marina, pues no es una laguna, es un océano lo que no detectó la UIF de operaciones más que sospechosas. En ese sentido, efectivamente, pueden ser buenas reglas del juego, puede ser un buen seguimiento, pero si quien está encargado de detectar esas conductas que no se explican no hace su chamba, pues de maldita cosa sirven las reglas. Volvemos al tema de impunidad que siempre ha afectado al país. Y hay otro tema que también me parece incide mucho en este malentender y espantarnos de repente o que nos metan gol con el tema de las reservas. Y es que en México tenemos una muy pobre cultura financiera. Déjame hacer el ejercicio preguntando a ti, preguntando al auditorio. En la escuela, ¿cuántas horas de clase te explicaron para que cuando fueras adulto supieras manejar tus ahorros, tu tarjeta de crédito, este tipo de cosas? O sea, nunca aprendemos de manera totalmente empírica. De hecho, la penetración financiera en México es muy baja, por ahí del 70%, y como siempre sucede, hay una barrera de género donde todavía las mujeres, en general, tienen menos acceso a los instrumentos financieros que los hombres. Y entonces, lo que tiene es un porcentaje de la población, por ahí del 20%, que no tiene instrumentos financieros, que tiene que estar pidiendo el favor, y que o se los bailan, o que por ahí hacen mal uso de sus datos y los ocupan para hacer ficharías financieras.
Sí, claro. No, dices, en realidad aprendemos muy poco o no aprendemos nada, ¿no? Y luego por eso de repente estamos endeudados, nos bailan, caemos en esos fraudes que ya son muy, muy frecuentes a través de estas aplicaciones y de repente tenemos un adeudo enorme y poco en realidad intervienen las autoridades dedicadas a los productos financieros. Déjame regresar un poco al reportaje que fue presentado por la Unidad de Investigación de Mega Noticias, porque primero, en una primera parte se revisó desde dónde estaban saliendo estas remesas, ¿sí? Como ya sabemos, la mayoría de Estados Unidos, pero hay algunos países que incluso, pues ni siquiera la autoridad tiene reportados mexicanas y mexicanos viviendo allí, pero que se está enviando dinero. Pero esta otra parte me parece muy interesante, a los municipios que están llegando, y una gran cantidad de dólares están llegando a municipios que históricamente han sido pobres o que es una gran cantidad para ese lugar que tiene muy pocos habitantes. ¿Cómo entender esta parte de que no es una situación irregular? A ver, es relativamente fácil si le damos el contexto adecuado. Cuando alguien normalmente toma la decisión de agarrar sus cosas, olvidar todas sus raíces, dejar a su familia, dejar a sus amistades e irse a jugar a un lugar con una cultura, con un idioma distinto, es porque las condiciones en su lugar de origen son muy complicadas. Y en este país, durante décadas y décadas y décadas, no hemos sido capaces de darles oportunidades de desarrollo, de un mejor futuro, a un montón de mexicanos que por necesidad se tienen que ir a los Estados Unidos. Normalmente estas mexicanas y estos mexicanos pues salen de municipios muy pobres. Entonces, eso explica en cierta medida que cantidades de dinero que de manera endogámica, que de manera autónoma, esos municipios jamás podrían generar, de repente les llegan pues, porque al paisano en los Estados Unidos le empieza a ir bien y ya tiene más capacidad de mandar dinero. De hecho, es muy curioso, porque las remesas que llegan en primer momento se van a complementar el tema del ingreso. Pero ya cuando se empieza a ir un poquito mejor, lo que hacen es generar infraestructura. No infraestructura en el sentido de carreteras, calles, pero empiezan a construir casas. Entonces, pues, de repente tú vas por el campo, ¿no? Y de repente es una casa de 3 pisos a la mitad de la nada y dices, ¿y esto qué hace aquí? A algún paisano le fue bien y ya le empezaron a invertir. Por ejemplo, un tema curioso que también manejan en el reportaje es el tema de Tijuana. Tijuana sería prácticamente imposible que no tuviera muchas remesas. Por principio de cuentas, de acuerdo al censo 2020, es el municipio con más habitantes en el país, el número 1 de población. Y además está totalmente metropolitano con la zona de San Diego en los Estados Unidos. Entonces la gente, de manera normal, va al banco en cualquiera de los dos lados de la frontera. Entonces eso te genera muchísimo claro, volumen de operaciones. Y aún así, tomando el periodo que estudian, no está por encima del promedio de remesas por habitante que tenemos a nivel nacional. Digamos, Tijuana no es referencia porque es algo en realidad muy común, muy frecuente. ¿Qué pasa con lugares muy marginados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas? Las personas, tú decías, lo utilizan para mejorar quizás su vivienda, eso sí, he sido testigo de ello, pero no lo utilizan, o sea, es decir, el dinero lo utilizan como para el día a día, no lo utilizan para invertir, para subsistir, para salir adelante en su pueblo. Ahí son varios fenómenos que pueden incidir, insisto, cada caso es particular, pero uno, a lo mejor las cosas son tan difíciles que la lana que les mandan los paisanos, en realidad lo que hace es complementar tu ingreso. A lo mejor antes no tenías para mandar a tus chavos a la escuela, y ya con lo que te mandan, ya te alcanza para eso. Vas, digamos que cubriendo huequitos, y ya después viene la parte de la migración. De los temas que llaman la atención es que de repente el dinero llega a municipios con muy poca gente, pero hay que recordar que también hay una migración interna. Y entonces, una familia extendida, que a lo mejor eran 20, en realidad ya nada más quedan los abuelos en el pueblo, porque todos los demás, unos a Estados Unidos, unos a la Ciudad de México, unos a Guadalajara, pero no han ido a buscar sus jales en diferentes lugares, lo cual también explica. La que me llamó mucho, porque creo que es un fenómeno diferente, es el caso de la alcaldía de Álvaro Obregón. Totalmente urbana, metropolitana, cosmopolita, y ahí lo que sucede es que hay un tipo de inmigración que muchas veces se nos olvida, y es la de los profesionistas. Hay mucha gente mexicana de mejores condiciones socioeconómicas que tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos y a lo mejor está trabajando, no quiero meter el gol, pero digamos en una empresa de tecnología y ya le pagan a nivel de un ejecutivo norteamericano. La parte que esos logren mandar a esas zonas urbanas va a representar mucho más volumen. E insisto, y siempre está el tema pues, de que hay una parte muy dolorosa
que es la parte de la marginación, de la falta de oportunidades, de la falta de infraestructura, de la falta de un futuro que hace migrar, y otros tipos de migraciones que tienen que ver, insisto, con gente que tiene mejores oportunidades, pero recientemente también mucho con el tema de la violencia. Entonces también tenemos ahora municipios que son urbanos, y tú pensarías, aquí no se salen porque no haya desarrollo económico, pero si estás amenazado política o por el crimen organizado, pues dices literalmente patitas para que te quiero. Sí, que subsistir económicamente en sus lugares. Y un claro ejemplo, me parece, y rápido, sería el de Culiacán, ¿no? En Sinaloa, que ha vivido meses muy complicados y es muy difícil subsistir si tienes un comercio, si tienes un local, me parece muy claro. Hay una línea delgada, Michel, te lo pregunto, que estos lugares a los cuales llegan, que son lugares ampliamente marginados, que está llegando mucha cantidad de dinero, pueda ser mal utilizado o utilizado como tal por grupos criminales que estén haciendo lavado de dinero? La posibilidad, como decía al principio, está abierta en prácticamente todas las operaciones financieras y de hecho la UIF, de la que antes hablábamos, surgió con un esquema de coordinación de las autoridades hacendarias de México con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, justo para la detección de operaciones que pudieran ser de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Una de esas colaboraciones que se perdió y que apenas se está reconstruyendo. Pero ya que me pregunto específicamente si se puede ocupar para temas, digamos que no lícitos, recientemente el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos ya puso un tema de alerta para todas las operaciones de remesas que se hagan en efectivo en el sur de la frontera. Es decir, tan es factible que la propia autoridad norteamericana, que es la que tiene que supervisar el dinero que llega y que se va a mandar, que es donde está la gran oportunidad de lavado de dinero, ya puso semáforos en rojo. Paradójicamente, si tú observas los municipios en los que normalmente se compran más armas en los Estados Unidos, de esas que caben en México, están más o menos en la misma franja. Es decir, el problema de supervisión existe de ambos lados y nosotros nos está tocando la parte de recibir las armas y poner los muertos. En ese sentido también es mucho lo que tienen que hacer los Estados Unidos. Ahora, ¿es la remesa el instrumento idóneo para lavar dinero? No. Porque al final del día, hablamos de 4 o 5 millones de dólares, a ti y a mí se nos puede parecer una locura de dinero. Si tú lo comparas con lo que son los ingresos del crimen organizado en México, la verdad son muchas operaciones para lavar una cantidad, para ellos, relativamente pequeña de dinero. Buscan esquemas donde se justifiquen más temas de inversiones, más temas de fondo de inversión, para poder mover volumen. De otra manera se vuelve muy desgastante. Insisto, no es que no se pueda, seguramente hay, pero no debe ser la vía privilegiada. Pues me parece que nos acabas de aportar muchos datos al respecto de esto y que el trabajo de las autoridades tendría que ser todavía más importante lo que hemos visto, que deja mucho que desear. Michel Chaín Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros en ese espacio de Dimensión 360 y aportarnos también tus conocimientos. Al contrario, un gusto saludarte, saludos a tu auditorio.